Hola, buenas tardes para quienes recién se enganchen. Esto es Radio Capital. Se malean a veces los supermercados con el plástico, ¿no? Te dan bolsas, pero una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y uno puede una colección de bolsas en la casa. Se puede prohibir el uso de plásticos en el Perú, las bolsas plásticas, por ejemplo, ¿no? Estoy con el señor Eric Concepción, es vocero de Juntos por el Medio Ambiente. Eric, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Te acomoda el micro? Gracias. Ay, eso Mucho. es. ¿Cómo estás, Eric? ¿Te puedo tutear? Sí, ¿Todo por bien? supuesto. Muy amable, gracias. Bueno, partamos por el coquito, el principio. Yo quisiera que por favor le cuentes a nuestros oyentes, nos grafiques, ¿qué pasa con el plástico? Es decir, esa bolsa de plástico la gente cree que su ciclo termina cuando la bota a la basura. Y no es así. No, definitivamente. El plástico es un producto derivado del petróleo. Okay. Y por lo tanto tiene un periodo de vida degradable de más o menos 400 años. 400 años, flaco. No sé, la bolsa no desaparece mágicamente. Vive más que una tortuga. Sí, es cierto, vive más que una tortuga. Entonces, este producto en realidad no se destruye, es decir, solamente se disminuye su tamaño en partículas muy pequeñas, pero siempre está en el ambiente. Siempre está en el ambiente, claro. A diferencia de lo que hablamos biodegradable, que en cambio esto sí es consumido por microorganismos y desaparece. Correcto. ¿No? Entonces ahí está la diferencia entre el plástico degradable, el plástico convencional y el biodegradable. Así es. Pero me imagino que las bolsas biodegradables son más costosas. En sí, elaborar un plástico biodegradable es de materia prima orgánica, claro. Es decir, bueno, hay muchos casos de plátano, yuca, maíz, etcétera, ácido láctico, hay tantos productos que ayudan a crear estos biodegradables. Lógicamente hay un costo, ¿no? Y el tema justamente es la economía de cómo suplir estos plásticos convencionales frente a los biodegradables, porque prácticamente, como tú bien dices, el plástico convencional ha invadido el mercado. Hace 30, 40 años, Carlos, los supermercados solo daban papel. Pero yo me acuerdo... Te daban bolsa de papel. Hace 40 años, efectivamente. Uno iba con los abuelos y Monterrey, tal CIA, cual. Todas esas que han desaparecido. Eres, maestro, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo más de 50. Mira. Pero me acuerdo muy bien de que todo era escala gigante. Bolsas de papel. El papel se degrada en 3 o 4 semanas. Y ahora imagínate que todo es plástico, como dices. Las farmacias, por un mejorar... Oye, por una pastilla te dan una bolsa. Está una bolsita. Pero también está en uno, ¿ah? Sí, uno tiene que decir no gracias. No gracias. Así es. ¿No? En vez de mandarle... Igual lo que dicen en los supermercados, ¿no? Tú también, no gracias, ¿sabes qué? Yo tengo acá mi bolsa. Mercados, todos lados. No es un tema exclusivo de los supermercados. Te vas a la paradita y te dan una bolsa. Bolsa por todo. Yo me acuerdo, mi querido amigo Jimmy Roy Calla, que en mi época, así, ¿no? Cuando tú te ibas a comprar arroz, por ejemplo, te ibas al chino en la esquina y el chino te daba el arroz en papel y no sé cómo así envolvía y ahí te daba tu en papel. Así es. Pulitón, que mi vieja me mandaba a comprar pulitón cada 2 minutos, no sé cómo le gustaba, no sé si se lavaba los pies con pulitón, qué sé yo, pero igualito en papel, los huevos en papel. Así es. Ahora todo es bolsa, o en caja de cartón, pero nada de plástico. Últimamente, hasta el que vende emoliente, ahora te da en Tecnopor. Antes te daba en vaso de vidrio. Y cierto. Tú tomabas el emoliente en vaso de vidrio. Bueno, hay un poco antihigiénico porque lo lavaba ahí en el baldecito sucio. Nadie se ha muerto por un pero ahora un emolientero tiene un saco de vaso de Tecnopor ahí almacenado, o un saco de bolsas en la cual la gente come el pan. El pan, mira, ahorita que has dicho pan. Ya, algo para no tirarle la culpa, ¿no? Porque somos perfectos tirando culpa, señalamos con el dedo índice mal. ¿Y sabes qué pasa cuando a ver, señálame con el índice, Silvita, tu dedo índice? Con tu permiso. Ya, y has visto que tus otros... ¿Hay cuántos deditos mirándote? Tu índice, tu medio, tu anular y tu meñique te están mirando a ti. Entonces acuérdate de esos. Cuando tú me señalas a mí, hay 3 dedos que te están señalando a ti. Esa es una filosofía. Eso. Entonces vamos a aterrizar un poco el tema. No voy a señalar a los supermercados solamente. Me hago cargo. El pan. Uno iba a la panadería con su bolsa de tela. Así es. Y ahí vas y comprabas tu pancito. Y ya está.
Ahora, y esa bolsita la lavabas y la volvías a usar, listo. y entonces no tenías por qué traer siempre una bolsa nueva cada vez que vas al pan. ¿Sabes cuánto se produce de plástico en el Perú? Ni idea. En residuos. Nosotros producimos alrededor de 7.000 toneladas de basura al día. Lima. Solo Lima. 7.000 toneladas al día. De eso, el 10% es plástico, es decir, 700 toneladas al día. ¿Qué hacemos con esas 700 toneladas? Y además que no van a desaparecer mágicamente porque se fuera 400 años. Las botellas pueden ser recicladas, la reciclan, sí, pero la bolsa de plástico ya no. Ahora, y eso es lo que apunta justamente el proyecto de ley que el año pasado presentó pues el congresista Guido Lombardi, donde expresaba tácitamente la prohibición de el uso de bolsas de plástico, no los plásticos, solamente correcto, las bolsas de plástico. Correcto. Actualmente el Ministerio del Ambiente, entiendo yo que está preparando una propuesta para ir un poco más allá, para limitar el tecnopor y para limitar el reciclaje también de las botellas de plástico. ¿Me permites leer? Porque mira, tengo aquí parte de esa propuesta, ¿no? El proyecto de ley de plásticos, elaborado por el MINAM, Ministerio del Ambiente, cuenta con 4 importantes pilares de acción que, en conjunto, tienen como meta reducir el uso de este material en un 35% durante los primeros 12 meses de la vigencia de la norma. 1. Figura la prohibición de bolsas pequeñas de un solo uso, ¿no? Como las que entregan en la farmacia cuando se comen eso. Ahí está. Eso que ya lo tiene recontra mapeado, ¿no? 2. Los envases de Tecnopor también estarán regulados. Sí, aquellos que, por ejemplo, dan comida directamente, te sirven. Entonces, sí, es más, hay mucha gente que los utiliza para el microondas y es peligrosísimo, ¿eh? Hay gente que mete la comida con el Tecnopor al microondas, lo calienta y lo come cuando está evidentemente señalado que eso produce problemas de salud. Entonces, claro, otro punto, mira, como tercer punto figura la prohibición de la entrega gratuita de las bolsas plásticas con ASA, ¿no? Esta medida oye, esto es bien importante, las cañitas, las pajitas, los sorbetes. Eso que dan en cualquier sitio, tú coges y hasta puedes coger sorbetes. 2 o 3 y solo tomas uno y el resto lo tiras. O por último que te cobren, ¿no? Bueno, en Colombia se cobra, ¿eh? En Colombia se está cobrando por el uso de plásticos, de bolsas plásticas, por ejemplo. En Argentina también. En Argentina, en Chile ya se prohibió prácticamente, sí, ¿no? En otros países están en ese proceso. Creo que nosotros también debemos aplicar un proceso gradual, Carlos, y no, digamos, como dicen a veces, los cambios bruscos, ¿no? Son dos partes. Uno, el propio mercado que tiene que empezar a regularse en función a esta propuesta inmediata, y otro, nuestra cultura, lo que tú bien dices, ¿no? Nosotros tenemos que concientizarnos, quizás regresar a lo que pasaba hace 30 años, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Yo prefiero papel o al plástico, o prefiero que me lo den en la mano o en una bolsita de tela que al plástico. También se contempla que las empresas que se dediquen a la fabricación de botellas plásticas en el Perú cumplan con utilizar un porcentaje mínimo de material reciclado, al menos el 20%, en la elaboración de nuevas botellas, ¿no? Esto con la finalidad de fomentar el reciclaje. Bueno, es una chamba, como tú bien dices. Sí, por ambos lados. Por el lado del comercio y por el lado del usuario, que también tiene que aprender a manejar estas cosas, ¿no? Ahora, 400 años en biodegradarse el plástico. En degradar. Degradarse el plástico. Sí, es que es así, mira, y no hablamos de las llantas, no hablamos de las pilas que demoran 1000 años. Imagínate. Entonces, ¿y dónde se está yendo todo eso? Porque hace poco, no sé si viste en las redes sociales, esta fotografía espantosa de una isla. Sí. La isla en el mar. Bueno, todos saben que en el Océano Pacífico hay acumulaciones de plástico enormes. En algunos casos científicos calculan que es del tamaño de un país como Francia. Bueno, son estimaciones, wow. Pero lo que sí es indudable es que hay extensiones inmensas de plástico flotando en el Océano Pacífico o en el Océano Atlántico, producto justamente de la cantidad de desperdicios plásticos que se echan al mar. Wow. Porque finalmente tú vas a ciertas ciudades donde no tienen un relleno sanitario, la tiran a donde, al río. Sí, ¿Y el río a dónde va? Al mar. Y por lo tanto el mar se recibe todo el plástico. Y eso queda ahí, no desaparece mágicamente, no hay varita mágica. Hay muchos peces y aves, se les encuentra en su estómago eso te iba a decir. Plástico, todo eso. Entonces hay que empezar por dos aspectos. Uno, la prohibición de las bolsas de plástico, y otro, el reciclaje, pero no solamente de la botella, sino de muchos
envases plásticos que actuarán, por ejemplo, algo sencillo, los envases de la batería de los carros, ¿no? Son de plástico. También tienen plomo, pero son de plástico. Claro. Y también esos pueden ser reciclados. Al año, más o menos unas 100.000 baterías se disponen ya se desechan. Un 30 o 40% va a las empresas formales que la reciclan y el resto va a los informales que las tiran al río. Porque que ellos que les interesa el plomo. Sí, pues. Y lo tiran el plástico, ese plástico contaminado, ni siquiera es lavado, va al río, llega al mar y también volvemos al ciclo de la contaminación. Qué poco alentadora. Entonces, pero por dime eso, algo bueno, por maestro, eso justamente son las 6:01, me quiero suicidar. Por eso justamente estamos aquí, ¿no? La idea de Juntos por el Medio Ambiente es dar pautas para que nuestra población, su cultura, empiece a cambiar. Tienes una lista de pautas. Sí. Y podemos venir con eso después del corte. ¿Qué te parece? Sí, es más, hay una página web en la cual está todo eso. Métete a tu escrito. celular ahorita a tu web y en el corte después del corte me lo Perfecto, cuentas. perfecto. Vamos a darte una lista, unas pautas para... Yo entiendo, no es fácil. O sea, no es que de la noche a la mañana ya cero plástico. Así es. Pero aquí te vamos a ayudar con unas pautas y comencemos a hacer el ejercicio. 6:02 en Capital, volvemos. Con la bolsita, esa bolsita de plástico que te dan en cualquier espacio, tienda, supermercado, bazar, cualquiera, en todos lados están las bolsas, invasión de bolsas. Uno cree que, a lo mejor equivocadamente, piensas que el ciclo de vida de esa bolsita, de ese plástico, ya fue en el momento que lo metes al tacho, a tu tachito, al tacho de basura, ¿no? A la basura, y el momento que pasa el camión recolector con su triángulo, tilín, 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 pasado. Y ya se fue de tu casa. El plástico se fue de tu casa, pero queda en el planeta, se queda en la Tierra. Y ese plástico se queda acá en el Perú. Correcto, y se va a quedar por lo menos 400 años. Increíble. Sí, así es, se queda 400 años. Bueno, entonces... Yo entiendo que no es tan fácil torcerle la mano a este mal hábito que se ha instalado en los últimos 30 años más o menos, ¿no? Porque yo recuerdo en los 80, inicios de los 80, no era así. Uno se iba efectivamente a las tiendas de aquel entonces, ¿no? En los supermercados, por decir, Monterrey, todos, Tía, qué sé yo, y te daban en bolsa de papel, se usaba el papel. Tú te ibas al mercado, ¿no se acuerdan las mamás? ¿No te acuerdas? A ver, haz memoria. Tu vieja no iba al mercado con su carrito de compras, con su bolsa ahí, con la canasta. Ahora ya no se usa mucho la canasta para ir al mercado porque nos dan bolsas. Bueno, estoy aquí en la cabina con Eric Concepción, él es vocero de Juntos por el Medio Ambiente. Y nos va a dar unas pautas de cómo disminuir el uso de plástico. ¿Te parece, Eric, o no? Por supuesto. A ver, vamos. Debemos retomar justamente lo que tú señalas, ¿no? Nuestras prácticas antiguas, ¿no? En las cuales las señoras iban al mercado con bolsa de tela o con bolsa de canasta, ¿no? Claro. Y reducían... Canastita de paja. Así es, su canastita de paja grande, ahí entraba todo. Y los productos se colocaban dentro de la canasta, no necesitaba separarlo, la papa por un lado. Iban de la balanza a la canasta. Y nadie te lo digo yo porque yo lo recibía. Claro. Y entonces todo entraba ahí. Bueno, nadie se ofendía. Lógicamente la carne, el pollo tenía que embolsarse, pero lo demás iba y no había ningún problema. Ningún problema, entonces nadie discutía, oye, ¿sabes qué? Dame una bolsa por separado, ¿no? Era así y todos tenían la misma cultura. Sin embargo, con el consumismo, han venido las bolsas, nos han invadido de plástico y prácticamente tenemos plástico en todo lugar. Bueno, una de las recomendaciones es esa, Carlos, de poder ir al mercado y reducir eso. Otro es también rechazar el uso de las bolsas pequeñas. El MINAM ha hecho una buena propuesta de limitar a 30 centímetros el tamaño de las bolsas que en adelante van a seguir, digamos, usándose. Sí, en circulación, porque, claro, porque muy pequeñas también, pues ya prácticamente muy difícil de manejar. Obvio. Entonces, por otra parte, también aprendamos a consumir productos en envase de vidrio, ¿no? O sea, compremos la gaseosa, compremos los refrescos en envase de vidrio, que ese envase pues nos garantiza un adecuado
reciclamiento, es decir, terminé de consumir, regresar a la tienda, ¿no? Claro. En vez de comprarlo pues en botellas plásticas, que al final lo único que hacen es de repente, ya pero además no era intercambiable, ¿te acuerdas que, o sea, era retornable todo? Ahora, ibas con tu botellita y retornaba, no más como... Ahora ya no, tú puedes desecharla porque al final de cuentas te cuesta más ir a la tienda, ir a traer, llevar la botella y traerla, la mayoría... Salvo que sea cerveza. Sí. Con la cerveza sí te haces, no importa, no te venden cerveza en botella de plástico, ¿no? Adriana, hola, ¿cómo estás? Hola, 212-5353. Hola, buenas tardes. Hola, Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Capital. Bienvenidos. Y interesante el tema. Saludo a tu invitado. Solamente acotar algo pequeño, ¿no? Sí. Recordarle a tu invitado también de que, muy aparte de que sean contaminantes las bolsas, escucho también que pueden producir cáncer también las bolsas plásticas. Okay. Y en este caso, ¿no? Cuando están expuestas a temperaturas altas, ¿no? Que si sirve de aporte, inclusive los plásticos también que sirven como papers, también están expuestos también a producir cáncer cuando están expuestos a temperaturas altas. Gracias, mi estimado. Así es, muy buen aporte, muy buen. Es más, me voy a trepar en tu pregunta para aprovechar y a Eric decirle lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de... Bueno, ese es un plástico? Aspecto importante. Habíamos hablado todo el tema de cómo manejar el plástico, pero no habíamos hablado de los efectos a la salud. Hay innumerables estudios relacionados a los efectos a la salud producto de los plásticos, ¿no? Desde la diabetes hasta problemas cardiovasculares, disfunción de las glándulas endocrinas, es decir, hay una gama de afectación a la salud producto de los plásticos. Es que los plásticos no es uno solo producto. Estamos hablando de productos polipropileno, poliestireno, ¿no? Policarbonato. Entonces, hay una gran cantidad de químicos que prácticamente cada uno tiene un efecto sobre el organismo. Entonces, por eso mismo que hay una gran cantidad, incluso lo que el señor dice, también hay evidencias de que produce cáncer. Es decir, hay N riesgos a la salud derivados del consumo de estos diversos plásticos. Hagamos no algo. Un solo tipo. Hagamos algo. Comencemos por hoy, al menos, que llegas a tu casa y consíguete una bolsa de tela, hazte una, así, dile a tu hijo en su curso de formación laboral del colegio que te haga una, o tú mismo, y vamos a la panadería con nuestra bolsita de tela. Volvamos a eso. Así es. Ok, volvamos a eso. Lo segundo, una segunda idea. Dejemos de usar las famosas cañitas. Hagamos, ¿no?, la chambaza, porque sí, pues, porque es una chambaza, porque tú, no por uno que ya es adulto, pero vas con tus hijos y te van a jorobar. Las primeras 10 veces que le digas no a la cañita, te va a jorobar el chiquillo. A la vez número 11 vas a ver que ya se acostumbró. Sí. Y no tienes idea el bien que le estás haciendo a ese niño en cuanto a tome conciencia de su vínculo con el medio ambiente. Así es. No a las cañitas, no necesitas usar cañitas. Pero un tremendo idiota de 15 años con una cañita, ven, chúpate otra cosa, maestro, chúpate, no sé, pero la cañita. Un chico de 7 años igual, no lo necesitan. Ahora, no a la cañita. Otra cosa más, para agregar lo que dices, si tú quieres comprar productos en un restaurante, lleva tu tupper, lleva tu portavianda, porque ahí te van a dar el envase de Tecnopor. Claro. Que al final ya te va saliendo la rosa náutica con tu portavianda a ti. ¿Por qué? ¿Puede ser? Pero puede. Buena idea. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No está prohibido. Más bien, creo que al final todo esto va a sumar, Carlos. Oye, mi vieja, es que es cierto, parece broma, pero mi vieja durante muchos años no se cocinaba en mi casa, ¿correcto? Porque no había quien pudiera hacerlo. Mi vieja trabajaba muy temprano, entonces no podían levantarse a las 2 de la mañana para cocinar, ¿no? Entonces teníamos que comer estos menús. Y llevaba unas portaviandas, que son 3 ollitas de loza con su asa, ¿no?, de fierro en loza. Y ahí me ponían mi sopa, mi segundo, mi entrada, y nadie muere, nadie se murió, no nos sentimos menos, nada. Y te ibas con tu portavianda. Yo creo que
es otra alternativa de traer, pero siempre evitando que te den el Tecnopor y la bolsita, ¿no? Con eso ahorras mucho, criminal, ¿no? Porque al final lo lavas y lo vuelves a usar. Sí, claro. Es que el Tecnopor realmente es muy difícil de... Prácticamente el Tecnopor se tiene que volver a reusar porque es muy difícil desecharlo. Prácticamente no tiene una degradación, es muy difícil. Es un plástico de alta densidad, podemos decir. Es duro. Sí. Entonces es muy difícil, claro. Si el plástico de bolsas se degrada en 400 años, imagínate qué pasa con el Tecnopor. Entonces, las pilas se degradan en cuánto, en 1000 años. Sí, ¿no? Dios mío, 1000 años. Son compuestos dura mucho. Tú quisieras hacer una pila para vivir 1000 años. En casa yo ya uso el tema del reciclaje. Tengo bolsas, una rosada que nos da el municipio, pero aparte mira, también uso mucho el tema del plástico, de las... ¿Cómo que uso el tema del plástico? Estamos hablando de no usar plástico, caracho, y estás diciendo que usas el plástico. Lo reciclo para hacer otras cosas, que llega a mi casa. Hay gente que equivoca y, por ejemplo, las pilas las envuelve en una bolsa de plástico y lo meten en una botella. Doble contaminación. Claro. Entonces hay que tratar de discriminar, ¿no? Eso es cultura, pues. Es decir, en el tacho tiene que estar lo que tiene que ser. En muchas instituciones públicas, ¿no? He visto yo, me he dado el trabajo de inspeccionar cuando en una época trabajaba por ahí, destapaba el tacho de donde iban las pilas y había residuos orgánicos, alguien había tirado papel, o sea, no respetan para qué no se está respetando. Eric, te agradezco muchísimo. No, encantado. Muchísimo, porque estas parecen causas de locos, pues, porque uno no repara en ello. No repara en ello. ¿Y cómo me comunico si quiero saber más sobre este tema? Ustedes tienen una web, un fanpage. Sí, nosotros Juntos tenemos por el Medio Ambiente. En el Facebook tenemos una... ¿Cómo están? ¿Cómo los busco? Juntos por el Medio Ambiente. Sí, así, como lo dices, sí, estamos ahí están incluso, justo te leí algunas de las recomendaciones, ¿no? Juntos por el Medio Ambiente es una agrupación de ONGs con el apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias. Perfecto. Entonces, bien. Ahí estamos nosotros los consumidores uniendo y también fuerzas. Los productores, uniendo fuerzas para educar a la gente y para promover medidas, ¿no? Muy bien. Erika Concepción, ambientalista, ha estado con nosotros. Gracias Erika. No, gracias a ti. Muy amable. 6 de la tarde, ¿viste, Jimmy? Y en cuanto, Eric, por ejemplo, una de las camisas que usa nuestro amigo Jimmy Roy Calla. Bueno, si es sintética, depende de cuánto tiempo. No, sintética es acá. Ahí de algodón. No sí he hecho que seas tú, al toque está. La de algodón sí se puede. Sintética es Soy acá, sensible. la de Acanga es sintética. Sí. 6 y 19, ya volvemos en Capitán.